El rey Salomón nunca conoció a los demonios goetas. Es posible que alguna vez hayas escuchado la historia del rey Salomón, el rey que obtiene por medio de un ángel un anillo divino, con el cual el rey Salomón puede llamar a más de 70 demonios, mismos los cuales, según la leyenda, Salomón esclaviza y abusa de ellos para construir el primer templo de Jerusalén. Pero ¿qué tan verdadera es esta historia? ¿Qué pasaría si te dijera que esto jamás ocurrió o que simplemente jamás pudo haber pasado? Te explico por qué. Para empezar con nuestra investigación tenemos que recordar lo que es teología e historia. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que diferenciar de lo que es real y está comprobado con estudios arqueológicos e históricamente, a diferencia de lo que es teología, es decir, creencias propias, pero que no necesariamente son justificadas con hechos reales o verídicos. Verán, históricamente Salomón es un rey que sí existió y del que sí se tiene registro sobre su existencia. Este rey que reinó en Jerusalén en el siglo X a.C. fue el rey encargado de hacer lo que se conocería como el primer templo de Jerusalén en el año 952 a.C. Hasta aquí todo bien, no hay inconsistencias. El problema comienza cuando la leyenda nos dice que Salomón fue visitado por un ángel y que le dio el anillo y las instrucciones para esclavizar a estos demonios, ya que el pueblo judío no conocía algo como a los demonios ni a los ángeles en los años cuando Salomón estaba con vida en el siglo X, sino que los conocen hasta el siglo VI a.C. Y es que sucede que es en este siglo en el que parte del pueblo judío termina siendo tomado esclavo por parte de Babilonia, y es aquí donde ellos conviven con la religión misma de los persas llamada zoroastrismo. Es esta misma religión la que propone algo como un dios todo bondadoso y un ente maligno que se regocija solo en el caos, así como también propone la existencia de los ángeles y de los demonios. Los judíos terminan fascinados por esta creencia, y es así como la adoptan para ellos mismos, llevándola a Israel y así comenzando todo el culto por la angelología y la demonología. Toda esta creencia de que existían ángeles o demonios no existía en los tiempos del rey Salomón, ni siquiera la idea de un Dios único o la existencia de un Satanás, haciendo que esto ya quede como prueba de que Salomón nunca tuvo nada que ver con demonología, sino hasta siglos posteriores donde se le atribuye. Pero ¿cómo se origina entonces toda esta idea de que Salomón tenía demonios a su servicio? Verán, el texto más famoso que involucra al rey Salomón y a demonios no viene sino hasta el siglo XVII después de Cristo, es decir que pasaron muchísimos años para que se le comenzara a relacionar al rey Salomón con los demonios, y todo esto fue gracias a una colección de 5 libros llamados La llave menor de Salomón, entre ellos el Ars Goetia, un libro denominado Grimorio que contiene los pasos, horarios e instrumentos necesarios para llamar a más de 70 demonios, mismos que, oh sorpresa, eran en su mayoría dioses de otros panteones como sumerios, griegos, egipcios y cananeos, que con los años fueron satanizados y vistos como malévolos, dando ahora a cada uno un nuevo nombre, apariencia y habilidad, demostrando que ya de por sí no fue Salomón quien escribió este libro, sino que esta colección de libros son la escritura de diversas tradiciones, costumbres, mitos y leyendas, adoptadas por el concepto del judeocristianismo, que fueron evolucionando con el tiempo. Sin embargo, muchísimo tiempo después de la muerte del rey Salomón, fue este mismo libro el que popularizaría enormemente la conexión del rey Salomón con demonios, pues le atribuye al libro la autoría de Salomón. Y si bien es cierto que el rey Salomón ya tenía mitos anteriores, es verdad que es el libro el que más populariza toda esta creencia, pues es el que más se suele usualmente citar hablando de este tema. Aunque ahora sabemos que esto como que la autoría de que Salomón escribió este libro simplemente no pudo ser así, pues para los tiempos de Salomón algo como un dios único, un Satanás, unos ángeles o lo más importante, unos demonios ni siquiera existían. ¿Qué podemos rescatar de esto? Que la teología no es historia, y el mayor error de los humanos por mucho tiempo ha sido creer que la teología es algo avalado e histórico. Esto fue Solve et